Bien, buenas tardes para las distinguidas damas, para los estimados compañeros, para todos los alumnos de la sección I. Les saluda un servidor de ustedes, Héctor Indalecio Rodríguez Fajardo. Hoy 18 de marzo de 2025, en preparación para nuestra clase de ciencia política, que ya ves tú, teníamos hoy señalada día una reunión, pero en plan clase presencial, por razones de todos conocidos, las disposiciones acertadas de la unidad académica nuestra, se decidió que quedan suspendidas las clases y al menos en forma presencial, razón por la que hoy nos comunicamos. Les agradezco mucho el favor de su atención. Vamos a tratar de iniciar en unos minutitos. Yo lo que veo es que todavía hay muy pocos compañeros apenas sabemos 32, si les parece, haciéndole un poco de tiempo a los demás compañeros, a lo mejor por el transporte o porque estaban ellos confiados, no sé, no se enteraron que era por este medio. Les vamos a dar unos 5 minutos más para esperarles por si que viniera un poquito más de asistencia. Y aprovecho para, antes de darle la palabra a quien me está solicitando, estaban señaladas también actividades que Apuro tuvo, eran presenciales, como los exámenes de extemporáneos para aquellas personas que así lo habían solicitado. Si hay alguien aquí, pues vamos a tener que señalar próxima fecha, pero no me atrevería a decirles que mañana porque no sabemos cómo vaya a estar el asunto, pero vamos a programar una nueva fecha para los exámenes extemporáneos. De momento, demos unos minutitos a las personas y porque, no sé, también yo considero que les sorprendió como a mí el hecho de la suspensión de las actividades académicas, una buena decisión de la decanatura. Pero ya ves que a todos nos pone en un predicamento diferente la situación que se vive en la ciudad. Así que en unos minutitos estoy con ustedes, unos 5 minutos más y ya nos vemos por aquí. Muy bien, licenciado.
Bien, hoy sí, ya vamos a iniciar. Yo creo que, bueno, sí, aumentaron un par de compañeros. Estamos entonces, mis distinguidos amigos, vamos a iniciar nuestra clase. Hoy, apenas 18 de marzo de 2025, vamos a seguir con nuestro tema que estábamos en el examen, en el análisis me parece que eran los sistemas políticos. Ya habíamos avanzado un poquito de eso y después de esto vamos a pasar a un tema también muy parecido que digamos son las transiciones políticas, la transición que hay de un sistema político a otro a una sociedad dada en un determinado momento, y de eso se va a tratar nuestra clase de hoy. Lo voy a tratar de hacer lo menos aburrida posible. Siempre me voy a auxiliar de estos materiales que tengo por aquí. Les comparto mi pantalla, mi escritorio. Aquí está. Y entonces ya tenemos por aquí. Recuerdan que habíamos visto la definición de sistema político. Luego vimos unas ideas, unos conceptos que son afines. Seguimos observando las características. Dijimos que para efectos del examen solo íbamos a ver un par. La primera, la segunda de estas, la vamos a hacer un poquito más grande, ¿verdad? Las características de los sistemas políticos, quedamos que estos dos nada más para no ser muy complicadas las cosas. Y luego nos pasamos a las funciones del sistema político. Seguimos con las capacidades, esto lo vimos la semana pasada, y ahora nos tocaría la clasificación de los sistemas políticos. De aquí vamos a tirar para adelante entonces en esta tarde. Quería saber si todavía habrán, aquí no es, vamos a ver, no ha venido nadie más, nadie más. Bueno, entonces estamos, para empezar, vamos con esta que sería la lámina correspondiente a la clasificación de los sistemas políticos, y entonces hay una clasificación que los pone en sistemas nacionales y en sistemas autoritarios. Son los primeros que vamos a ver. Los sistemas nacionales tienen en común carecer de diferenciación estructural, dice ahí, es decir, que el sistema político puede movilizar sus recursos e incluso negociar, hacer la guerra con otros sistemas políticos, crear participaciones y proceder a la repartición del producto social. Su estructura, entonces, en estos sistemas tradicionales es intermitente, su cultura difusa, son sistemas políticos cerrados, los sistemas tradicionales, y hay sistemas que son autoritarios. Los sistemas autoritarios carecen de capacidades de participación. Sus capacidades son, bueno, muy, muy distintas, no, casi no se pueden diferenciar, es lo que quiere decir aquí. Y las personas que se encuentran en el poder, desde la perspectiva de desde la perspectiva de su identidad, son esencialmente locales, es decir, que se limitan a guardar a tratar de proteger su cultura. Con esas estructuras, con esas situaciones locales, con una cultura muy limitada, casi tribal, se esfuerzan por lograr una integración estructural y cultural. Miren, los sistemas autoritarios, vieran ustedes si quisiéramos nosotros ir a una situación menos compleja, porque yo creo que los que hacen los libros de esta,
por llevárselas de muy salsas, por decirlo de esa manera, la ponen ahí unas definiciones y de lo que está hablando es de autoritarismo. Aunque sea una cosa muy gacha, pues el autoritario o autoritarismo lo podemos encontrar nosotros en el diccionario, por si no, para una definición. Y vamos a ver que si no está definido, dominante, régimen de una organización política que ejerce poder sin limitaciones. Y este es en realidad el tipo de ese sistema político autoritario, un régimen, un tipo de sistema que no encuentra la persona que gobierna o la élite que gobierna, no reconoce ningún poder legal, ningún poder de control, ningún mecanismo. Todo le da lo mismo, los controles sociales, los controles legales, lo que fuera, todo le da lo mismo al autoritario, a la persona que ejerce el autoritarismo. Aquí podrías ver tú que es una modalidad de ejercicio y como sistema político, autoritarismo y totalitarismo, eso lo vamos a ver también más adelante. Pues ya ves tú que el autoritarismo que lo estamos viendo en estos diccionarios, el autoritarismo corresponde a un régimen político que no tiene ninguna limitación, que no tiene incluso, puede o no tener una ideología elaborada, pero de todas maneras el elemento básico es que no tiene ni reconoce ningún límite ni legal ni moral, no tienen ningún control, no se someten a ningún control legal ni, ni de ningún carácter, no hay controles políticos, simplemente vale la voluntad de quien dirige. Entonces, ya viendo esto para salir un poquito de las definiciones estas tan cutres que tenemos aquí, tan elaboradas, mira, porque carecen de capacidades de participación y de reparto, que son relativamente indiferenciadas, o sea que sus capacidades no se pueden diferenciar, nunca hay una manera de poder, como no tienen un programa, no se apegan a un programa, digamos, de gobierno que haya precalificado, que haya hecho, no, sino que van saliendo así al día según sean las necesidades de su sistema para mantenerse en el poder, así van haciendo. Así van sacando leyes, así van gobernando. Entonces, vamos a pasar a la próxima y tendríamos estos otros sistemas políticos. Disculpe, entonces, ¿qué definición vamos a usar nosotros? Nos vamos a quedar con esta que les voy a trasladar yo, porque recuérdese que usted ahorita le tomó captura o algo ahí a esto, ¿verdad? Entonces, seguramente si yo pusiera en el examen, pondría un resumen de esta, porque esto es lo que yo les estoy compartiendo. Pero lo que sucede es que a veces ya ves que cuando yo me traslado hacia otras em, herramientas, por decirlo de esa manera, y les explico, es para tratar de llevar una idea un poquito más clara que lo que está puesto en los libros. Esto lo saqué de los libros que ustedes tienen o que se distribuyen ahí en la facultad. De ahí está sacado. Y digamos, yo ya lo medié porque ahí, como les decía, uno va subrayando, ¿verdad? La primera lectura, uno subraya, saca las ideas más importantes y de esas ideas importantes yo les transcribo aquí lo que sea conducente, pero regularmente lo que van a encontrar ustedes en la pregunta que me parece muy apropiada del distinguido compañero, lo que ustedes vean aquí es porque de esto lo pueden ustedes reconocer en su examen. Si dijéramos, vamos a ver
sobre la clasificación de los sistemas políticos. Pues ya vieron ustedes que en los instrumentos de medición uno puede encontrar, por ejemplo, series de pareamiento, en donde encontrarías en la definición esto, y entre otros, pues, el concepto, entre otros, ¿verdad? Para que lo ubicaran. Más o menos así va a estar el asunto. Por eso es que yo les decía a mis compañeros, no solo en esta sección, pero en las secciones en las que doy clase, que aquí es permitido grabar las clases, tomar fotos, apuntar, preguntar, como lo has hecho. Y entonces así quedamos de que nadie se engaña, porque los exámenes, sobre todo aquí en la academia, no tienen por qué contener secretos, ¿me entienden lo que les quiero decir? Y entonces, entendido eso, mira, por ejemplo, entre otros, pues ya viste en series de pareamiento, de selección múltiple, yo les pongo las definiciones y ustedes van a reconocer ahí los conceptos. Así sería, mi estimado amigo. Entonces, sigamos adelante con los sistemas políticos. Ya hablando de las democracias, estamos en clasificación. Hay unas democracias que se clasifican unas como tutelares, otras como inmóviles. En las tutelares son aquellos estados, aquellas naciones nuevas que su estado ha cambiado rápidamente y son confrontadas con las exigencias de la capacidad de integración, de repartición internacional, de participación y de repartición de bienestar. Miren, regularmente estas democracias tutelares, muchas veces dentro de su sistema político, siempre priva una determinada ideología. Por supuesto, el sistema político será democrático porque a través de elecciones, ya sea por sufragio, por siempre una representación indirecta que pueda existir, se llega al poder. Pero el asunto es que esos grupos que llegan, ese sistema de gobierno impulsado por una ideología, quienes hayan llegado hacia el gobierno empiezan a tomar ciertas características, como por ejemplo en algunos países en la actualidad, digamos en España, tratan de llevar, dicen ellos, una política de un estado de bienestar, lo que le dijeran una política progresista. Antes también la identificaban como una socialdemocracia, le decían. Pero la verdad es que lo que muchas veces los grupos políticos ofrecen o han identificado ahora con esos términos políticos son versiones en la práctica del socialismo de antes, en la que lo que se pretende es que el Estado llegue a ser o autoritario o totalitario, porque tratan de combatir. Ahorita nosotros vemos dos claras manifestaciones de ese tipo de llamadas democracias tutelares. Es la de que hace gobierno ahorita en España, que prácticamente está muy difícil calificar como democrático el gobierno que ahí existe, porque no es exactamente representativo por la forma que tiene de elección. Fíjate tú, tienen un presidente que gobierna sin haber ganado las elecciones populares, que fue electo por las Cortes, pero por una unión de todas las minorías que están en el Congreso. Por el sistema de gobierno, entonces, quien fue el partido más votado y el candidato más votado no pudo hacer gobierno. ¿Qué te parece? Y estos están llevando
hacia un Estado socialista o comunista a España. Eso es una cuestión que se está viviendo todos los días y allí, y pareciera como que es el mismo camino que llevó en su momento el Estado venezolano y ahora está como está, pues es el mismo, la misma metamorfosis, digámoslo así. Luego, estas como son cuestiones puramente doctrinarias, hay otra clasificación de democracias que se dicen inmóviles. Entonces, estas se entienden porque hay una fragmentación en la cultura y en la estructura del Estado, o sea que no hay consenso entre la estructura y los procesos gubernamentales. Un poquito como pasaría en una democracia como la nuestra. Está muy separada, las, la estructura, la cultura del guatemalteco es muy diversa y la verdad es que estructuralmente hay un divorcio entre lo que vale, lo que importa en un momento determinado es únicamente lo económico y de ahí para adelante todo tipo de cultura, desde la cultura digamos heredada de sus habitantes, su acervo cultural, eh, pareciera como que no tiene relevancia, no tiene mayor impacto, lo único que importa es para las elecciones el voto a fin de decidir quién llega al poder, pero la verdad es que no hay ningún tipo de respeto a otros valores de la democracia. Luego están los sistemas conservadores en donde no existe, se dice, la capacidad de participación, de diálogo y consenso, ni de repartición. Ahora uno debe tener cuidado porque, digamos, esta situación de los sistemas políticos conservadores no es que no haya estrictamente capacidad de participación. Lo que pasa es que también los libros, también los artículos académicos muchas veces son escritos por personas que tienen una tendencia ideológica y desde su perspectiva no pueden permitirse definiciones que fueran más académicas. Eso es lo que pasa con todas estas definiciones que están en los libros que se distribuyen en la facultad. Todas están impregnadas, digamos, la mayoría de sus definiciones con una ideología que es una ideología como progresista o de izquierdas o de bienestar, pero que no tiene ningún otro enfoque. Entonces las cosas van quedando así, la gente va permitiendo los sistemas políticos conservadores, pues participación algunas sí permiten. Ahora, repartición, pues habría que ver qué repartición, si se refiere a la repartición de la riqueza, por supuesto que esa va a tener que pasar por un filtro muy fino, porque regularmente lo que guarda un sistema político conservador es que no cambien sus estructuras y que siempre ese status quo que determinan, entre otras cosas, el régimen de propiedad sobre medios de producción y digamos siempre esa capacidad de reconocer la libertad como elemento esencial de los valores para el comercio, la industria y tal, antes que cualquier cosa humana, de aquel otro valor humano, eso sí es cierto que existe en los sistemas conservadores. Siempre está el interés del capital antes que los valores de otro tipo, pero hay que ver que si el elemento de la libertad, por ejemplo, para poder
producir, vivir para el comercio, la industria está bien marcado. Y por otro lado tenemos los sistemas totalitarios que son dominados por élites que nacen de sistemas políticos desintegrados, fragmentados o inmóviles. Tienen en común los sistemas totalitarios la asimilación de la capacidad de participación con la capacidad de integración y son expansionistas, es decir, regularmente en lugar de adaptarse y de quedarse ahí, son expansionistas, tratan de abarcar siempre un poquito más allá, dirigen la economía, son de partido único. Quiere decir que en los sistemas totalitarios lo que sucede es que el Estado es quien abarca todo. El Estado dirige la economía, dirige la política, dirige todos los temas interesantes desde la producción, el cuidado de la salud, los sistemas, digamos, de comunicación, la educación, toda la seguridad, como no, los aparatos de inteligencia, todo está en poder del Estado y entonces por eso se llaman totalitarios. Vamos a ver de esto más adelante, uno por uno, como ahorita estamos hablando de sistemas políticos, pero vamos a hablar después de un tipo de los modelos de los sistemas políticos que son diferentes y ahí sí vamos a poder ver, por ejemplo, el tema de esos modelos políticos como el fascismo, el comunismo, ese tipo de cosas. Las democracias tienden a ser regularmente, esto es el sistema que uno esperaría, porque las democracias tienden a ser estables, desarrollan sus capacidades con sistemas de autoridad pluralista, son participativos, tienen normas constitucionales, hay respeto a la voluntad popular y existe también alternabilidad en el poder. Si ustedes se dan cuenta, en el sistema de gobierno nuestro, se dice en el 140, artículo 140 de la Constitución, que Guatemala se identifica así, ¿verdad? Por ser un sistema que además de republicano, de ser representativo, también es democrático. Y es democrático porque efectivamente en su sistema de gobierno existen las normas constitucionales, se, se respeta la voluntad popular. Esto se identifica en el contexto de la Constitución cuando vemos las formas en que se eligen las autoridades y cada cierto tiempo hay un relevo en las autoridades del Estado, que en el caso nuestro son 4 años, pero estos elementos se ven claramente en la Constitución. Digamos que es bastante estable a pesar de las emociones que pueda pretender comunicar la colectividad guatemalteca. La democracia en Guatemala más o menos se mantiene, digamos, se viven momentos álgidos, a veces con protestas, porque derivado de que veíamos anteriormente en esta situación de que las democracias inmóviles, ¿verdad? Que la cultura y la estructura del Estado parecieran no estar acordes, no llevarse muy bien, estar fragmentadas. A pesar de eso, la democracia en Guatemala se mantiene la última, un poquito más de cuánto va a cumplir la Constitución. Creo que
30 años, ¿verdad? ¿Cuánto? Va a ser 95, 2005, 10, 2015, 30 años va a cumplir nuestra incipiente democracia, pero con algunos sustos como el de 1993, cuando fue lo del Serranazo, recuerdan ustedes que hubo un intento de rompimiento del orden constitucional en 1993, cuando se quejaba el entonces presidente Serrano Elías de que lo coaccionaban, de que lo chantajeaban las mayorías de los otros partidos, porque él ganó la presidencia, pero sin tener, yo me recuerdo de eso de Serrano Elías a principios de los 90, ganó la presidencia de la República, pero sin tener mayoría en el Congreso. Recuerden ustedes que el Congreso elige a las Cortes, ¿verdad? Y antes todo hacía match cada 5 años. Cada 5 años había elecciones para autoridades generales, se elegían al presidente, al vicepresidente, a los diputados al Congreso en su totalidad. Me refiero a que cuando digo totalidades, me refiero a diputados por lista nacional, diputados por departamento, por distrito electoral le llaman. También se eligen las corporaciones municipales como vimos, pero en antes así era, cada 5 años se elegían todas esas autoridades y además también cambiaba prácticamente las cortes, porque ¿quién nombra a las cortes? Evidentemente el Congreso de la República. Y eso se daba cada 5 años conforme al mandato constitucional también. Entonces, ¿qué pasó? Te decía yo que en clases anteriores, en el caso del Estado de Derecho, había alguna teoría que decía que con el primer gobierno que hubo después de la implementación de la actual Constitución, que fue el de Vinicio Cerezo, que por la conducta electoral tuvo una aplastante mayoría en el Congreso, mayoría también tenía en prácticamente todas las corporaciones municipales y tenía la presidencia de la República, aquello se constituyó en una dictadura de partido, desapareciendo entonces los elementos de control. De hecho, era un presidencialismo y entonces no había controles ni legales ni políticos, porque todo era lo mismo, había un presidencialismo, una dictadura de partido que en la práctica dejó de haber un Estado de Derecho, hizo lo que quiso. Pero cuando cambió el gobierno en el año 91, en las elecciones del año 91 fue, me parece, en principios del 92 fueron esas elecciones. Creo que en el 92 empezó a gobernar Serrano Elías. Fue un problema porque ese sujeto ganó la presidencia pero sin tener mayoría en el Congreso. Por ende, el Congreso iba a nombrar las cortes, tampoco iba a tener cómo salir adelante y se quejaba él que esos organismos de Estado lo chantajeaban, no lo dejaban gobernar. Entonces se le ocurrió una mañana, creo que fue de 25 de mayo, pretender dar un golpe de Estado, un autogolpe, mandó disolver el Congreso, las cortes, a los procuradores también los fue a poner ahí bajo arresto. Total que aquello fue una crisis constitucional. Se logró salvar porque la Corte de Constitucionalidad dijo sesionar normalmente y declaró inconstitucional, como no podía ser de otra manera, las acciones de Serrano Elías. Y entonces eso que amenazaba con convertirse en un gobierno, ¿cómo sería? Autoritario, en su paso a ser prácticamente, sí, autoritario iba a ser, porque él no iba a reconocer ningún tipo de control ni legal
ni efectivo, ni político, ni de nada. Pero ya ves tú que hasta ese momento, toda la verdad, Guatemala, pese a esos momentos que ha tenido de dura prueba, su democracia ha salido adelante. En el caso de ese serranazo le llamaron del 93, lo que sucedió fue que la Corte declaró inconstitucional las acciones de Serrano Elías. Este salió huyendo a Panamá con todo su billete que tenía y se nombraron como presidente provisional a alguien que fuera de notoria honradez y no sé qué, no sé de dónde sacaron a Ramiro de León Carpio, que no me recuerdo qué cargo ocupaba él en ese momento, pero dijeron, pues a este vamos a poner el presidente interino y gobernó interinamente. Se hizo una consulta popular para poder modificar aquellas cosas que hacían que la democracia en Guatemala fuera muy fragmentada, así como dice aquí atrás, una democracia inmóvil. Eh, en la experiencia de los 5 años tan difíciles, de los 5 años de gobierno que hizo la democracia cristiana que parecían interminables, decidió la cúpula de esta consulta popular que se hizo para modificar la constitución, que se reformaran los artículos de la constitución en donde se disponía que el periodo de gobierno y las elecciones, y entonces ahora quedaron las elecciones generales para elegir autoridades en que son cada 4 años y que 4 años obviamente es el periodo de mandato que tienen estas autoridades. Y entonces eso desequilibró la forma en que en tanto con otros organismos como los de las Cortes, que siempre quedaron las Cortes, me refiero a la Corte Suprema de Justicia, y a la elección de sus magistrados y a los magistrados de salas y la elección también de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que todos estos se dan cada 5 años. Eso se desequilibró con respecto al gobierno de las autoridades generales del Estado. Por eso es que hay tanta crisis ahora en que se nombren cortes periódicamente, se da ese problema, porque ya hay intereses instalados, digamos, porque sea electo o elegido un año antes. Bueno, por ahí vamos por las democracias, siempre a la de nosotros tiene estos elementos y pues es bastante estable a pesar de tener tantas pruebas, se ha logrado salvar el ambiente democrático y ahí con eso terminaríamos. Lo de los sistemas políticos. De esto les voy a trasladar nos tocaría entrar a este tema. De eso les voy a trasladar, ya está entrando la noche, ¿verdad? Ustedes, miren, aquí ya no se ve, pero ¿qué era lo que les iba a decir en respuesta a qué es lo que ustedes deben estudiar? Yo de todas maneras les ofrecí desde la clase anterior que este tema de los sistemas políticos se los voy a pasar a través de esa herramienta del Classroom para que ustedes lo tengan en blanco y negro, pero así en versión PDF, pero de texto. Así un poquito modificado, igual que lo del Estado de Derecho, la guía de lo del Estado de Derecho, también lo van a tener que estudiar así esta semana. Ojalá lo podamos tener ya compartido. Y ahora vamos a ir a nuestro cierre. Dígame, señorita, ¿quién fue quien me... Buenas noches, Lick. Yo tengo una duda. Usted dice que nos va a mandar este material, pero para este segundo parcial también nos va a mandar laboratorio, así como el primero. Vamos a hacer, pero allá como tenemos la oportunidad de hacer laboratorios en clase, ¿verdad?
Entonces, en clase vamos a hacer algún ejercicio. Por ejemplo, no sé si nos vaya a dar tiempo esta semana, cuando nos dé tiempo, porque ahora por estas cosas, mira, y también que tenemos fíjense que ustedes, no sé si están al tanto de cuándo empiezan los exámenes de retrasadas, porque ya están señaladas las fechas de retrasadas. Yo creo que empezaban esta semana también, ¿verdad? Así es, licenciado, empezaron ayer. Sí, hombre, por eso era que hoy estaba señalado, era la oportunidad de que yo pasara mis exámenes de extemporáneos para quienes los pidieron, pero por ese problema de los exámenes que se cruzan con los de las retrasadas es que no puedo hacerlo probablemente esta semana, no sea sino hasta la próxima, que podamos tener la oportunidad con lo de las personas que tienen extemporáneo. Y dígame, Abner. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Justamente yo iba a esperar a que finalizara el curso para hablarle sobre el mismo tema, porque hoy se suponía que me lo iba a realizar el extraordinario. Entonces, ya que toca el tema, le pregunto, Lick, por favor. Pues fíjate tú que tú te conectaste tarde porque de eso ya había hablado. Fíjate que al Eh, principio, cuando recién empecé mi clase, fue lo primero que dije porque como hoy hubo este problema y esa es una actividad que debe ser presencial, no tengo yo certeza porque pudiera haber alguna persona que se examina de retrasadas en esta semana y digamos siempre tendría que señalar. En todo caso, si lo hago esta semana, también los viernes está un poquito incierto porque ya ves que los viernes no se puede, porque los viernes quedó que las actividades eran virtuales. Entonces, solo me queda el jueves, pero yo veo con incertidumbre todavía pasado de mañana cómo hacer con eso, porque tendría yo que hacerlo a primera hora. Así que yo pienso que no me va a quedar otro remedio que hacerlo el próximo martes, Abner. Excelente, Lick, pues yo le agradecería. Si fuera posible y usted me ayuda, yo le agradezco. Pues no es que te ayude tú, porque fíjate que la verdad es que esa es una disposición general que así debe quedar. Yo en lo que no, en lo que no estoy cierto es que de alguna forma tengo que consultar con los horarios de coordinación porque ellos me tienen que autorizar. Eso estaba autorizado para hoy, pero yo voy a proponer que sea el próximo martes. Y como te digo, no es en ninguna manera ayudarte, que por supuesto a mí me encantaría poder hacerlo, pero lo hago en principio por el cumplimiento de mis obligaciones para con todos. Y de paso, pues ya que tú te sientes ayudado, pues está bien, pero no tienes nada que agradecer. Para mí es un gusto poderle servir. Y Muy agradecido, Lick. entonces vamos a pasar rápidamente a la primera parte. Vamos a ver unas 4 láminas de lo que sería la transición hacia la democracia. Las transiciones se llaman, así le llamaron. Vamos con ello. Ahí estoy presentando todavía, ¿verdad? Estoy aquí. Entonces este es el tema que nos ocupa, mira, las transiciones políticas, y empieza con su definición. ¿Qué son las transiciones políticas? Pues es este proceso, como es político, pues es un proceso político que consiste en el paso de un sistema que sea autocrático o autoritario o totalitario hacia un sistema democrático. Y entonces esa transición, como es el paso de un sistema a otro, pero es transición, no es de la noche a la mañana, entonces lleva un periodo de tiempo durante el cual se producen transformaciones hasta que queda instalado el nuevo orden, que lo que se busca es un sistema democrático, ¿verdad? Entonces, esos son proceso político que consiste en el paso de un sistema autocrático o autoritario o totalitario
hacia un sistema democrático y abarca un periodo de tiempo durante el cual se producen las transformaciones hasta producir el nuevo orden político. Esta definición, si está bien clara, si la vieras, se refiere a este concepto, transiciones políticas. Muy bien, ya definido esto, pasemos a nuestra otra parte, que sería la aclaración de que regularmente, cuando alude este concepto, es que tú has visto que hay un cambio político desde cualquier sistema. Y la verdad es que dadas las características de la sociedad o de un estado en el que se verifican, que siempre son diferentes, las transiciones políticas no es que estén sistematizadas, que digan, eh, pues esta es una transición política de carácter A, esta es una transición política de carácter B. Es decir, no se pueden establecer como como una forma, de una manera determinada, pero sí existen, como lo que sí existe es el paso de un sistema a otro y durante un factor de tiempo, entonces lo que sí han hecho son modelos de transiciones, le llaman las personas estas. Y esos modelos de transiciones han tenido lugar en experiencias que quedan documentadas y precisamente de esas experiencias es que se sacan los modelos para tratar de equipararlo. Entonces dice aquí, en este país, ahorita está, digamos, en el caso de lo que está sucediendo, pero aquí es al revés porque está yendo de un modelo que era democrático, el que hay en España, hacia un modelo autoritario, y ahí está al revés la cosa. Sin embargo, ahí hay un modelo de transición que está siguiendo el gobierno de Pedro Sánchez, se llama el jefe de gobierno el, sí, el presidente de España se llama Pedro Sánchez, actualmente es del Partido Obrero Español, un partido de izquierda que siempre ha tendido o había tendido hacia el comunismo, pero que, fíjate, vivía en relativa, bueno, en una democracia muy aceptable. El Estado español hasta 2004, 2002, cuando llegó Rodríguez Zapatero, que él llega como presidente siempre del partido este que ahora hace gobierno del Partido Obrero Español, Partido Obrero Socialista Obrero Español, por sus siglas PSOE. Pero fíjate tú que ahí ellos están llevando un modelo que es al revés, tú, porque van de una cuestión que era democrática y lo están llevando hacia un estado autoritario, casi totalitario en la actualidad. Digamos, las figuras que hay ahí institucionales, todas están plegadas hacia la presidencia del gobierno y el partido que hace gobierno, que han pactado incluso con grupos que tradicionalmente fueron separatistas y que fueron opuestos, digamos, al modelo democrático de la República Española. Y entonces no, ahí el modelo que llevan ellos, porque si hay un modelo de transición que está siguiendo este presidente y el partido que actualmente gobierna en unión con unas minorías, y el modelo que llevan es el mismo modelo de transformación que hizo Venezuela. Eso es calcado lo que están haciendo. Y de todas maneras son socios, porque España, así como está pintado y organizado actualmente, prácticamente es la mula, es, como te dijera yo, el cómplice
o socio, mejor dicho, de la exportación que hace Venezuela hacia Europa, de muchas, no solamente de sus intereses políticos, sino de sus negocios, porque fíjate que tienen ahí metido hasta el narco venezolano en esas instituciones. Hay situaciones políticas que se dieron recientemente o hace unos años. Ya ves tú que la vicepresidenta de Venezuela es una de las más buscadas por la DEA, hasta recompensa hay. Y tiene prohibido el ingreso a suelo europeo. Sin embargo, en 2021, conociendo eso, la recibieron ahí en el, el gobierno español, le hizo lugar en un vuelo aparentemente secreto que llevaba 40 maletas llenas de saber qué, porque nunca pasaron por las aduanas, se hicieron perdedizas. Y que se dice que fue parte de un pago de no sé qué intereses, pero mira, eso es unas situaciones que que ahora van al revés de los modelos, porque regularmente hemos visto como modelo de las transiciones esta definición de un sistema autocrático o autoritario o totalitario hacia un sistema democrático, pero en ese estado, en España está pasando al revés. Y fíjate que sí está documentado, uno va viendo los pasos que dan y uno dice, pues eso pasó en Venezuela antes. Uno ve los pasos que lleva ese modelo y también se da cuenta que en el caso de Guatemala, esos mismos pasos que ha dado en España ese gobierno que ahorita te digo yo, pareciera ir hacia el totalitarismo o hacia el autoritarismo, aquí en Guatemala también fueron dando, porque precisamente esos mismos partidos, esas mismas personas que ahorita hacen gobierno ahí en España, fueron algunos de los patrocinadores del proceso democrático de Guatemala. Y pues habría mucho que comentar de eso, pero tal vez lo vamos a dejar para luego. La cuestión es que no hay en los sistemas democráticos, en los sistemas estos de transición hacia la democracia, no es que haya una transición ya denominada como A, B, pero lo que sí hay son modelos. Dice esto, lo que pasó es así como lo que pasó en tal lugar. Esto sucedió así como en el caso de Portugal, ¿verdad? Se van dando modelos. Y entonces, es lo que explica aquí, luego estos modelos de transición son aplicados a experiencias en otros países. Es lo que hicieron, como te digo, pero al revés, porque la transición ahora va de una cuestión que era democrática a una que es totalitaria. Y vamos ahora a la última, vamos a ver si nos quedamos aquí con los problemas en la transición, porque la transición política implica por lo menos estos dos problemas. En cuanto a la posición de los actores políticos, la coalición totalitaria, es decir, quien hace gobierno en un momento determinado y son autoritarios de este modelo es del que se quiere salir. Entonces, los que están ahí pueden entender que esa transición a la democracia fuera una fase de reequilibrio del régimen, mientras que la oposición percibe como ese mismo transición a la democracia, percibe ese proceso como una medida que lo va a libertad, que le va a dar, que lo va a hacer libre, con un cambio hacia la democracia. Ese es un enfoque entonces. Mientras los que están en el poder ven eso como un reequilibrio del régimen, la gente que está tratando de llevar el proceso dice, pues esto es una medida para
emanciparnos de estos pícaros. Pero el otro problema es el enfoque de, siempre es el mismo tema, el 2, cuando se pone, cuando al límite superior, en cuanto a este límite superior, ¿cuándo finaliza ese proceso? Porque se puede decir empezó tal día, pero ¿cuándo finalizó? Por ejemplo, en el caso de Guatemala, eso es una cuestión que siempre vemos, ¿verdad? ¿Cuándo fue que empezó la transición política hacia la democracia en Guatemala, que venía precisamente de un régimen autoritario, ¿eh? Y empezó a salir de él, algunos dicen en el 82 con el golpe de Estado. Muy bien, pero en cuanto al límite superior, ¿cuándo terminó ese proceso de transición hacia la democracia? ¿Verdad? Entonces, lo que marca el final de esa transición hacia la democracia es la deposición del régimen autoritario, pero combinar la instalación de un gobierno que haya sido electo en un proceso democrático, ¿verdad? Hay quien dice también que la transición, sin embargo, solo va a terminar cuando el nuevo régimen democrático procesa, es decir, que haya salido ya de todos los problemas que le dejó el régimen autoritario anterior. Es decir, que han terminado de salir, de tener poder los familiares, las entidades, incluso que se ha podido al Estado rescatar de la crisis económica y política en la que vivía. Entonces, aquí tenemos regularmente, les han visto ustedes que aparece, aquí ya vieron que aparece subrayado o marcado con este resaltador, que la transición finaliza con la deposición del régimen autoritario y la instalación de un nuevo gobierno electo por el proceso democrático. Es porque nos vamos a quedar con esa definición en cuanto al límite superior. ¿En qué punto finaliza el proceso de transición a la democracia? Podría ser la pregunta. Y entonces aquí está, finaliza con la deposición del régimen autoritario y la instalación de un nuevo régimen electo en un proceso democrático. Y bueno, nos vamos a quedar ahí. Para el próximo tema nos vamos a quedar con las dimensiones, pero por hoy yo creo que ya es suficiente. Nos vamos a quedar por aquí. Lo voy a marcar con otra letra para que no... Dimensiones. Vamos a ver, ya no me marco. Y ahora, ¿por qué no me marca la letra aquí? Sería. Ahí sí. Dimensiones. Bueno, aquí nos vamos a quedar para la próxima clase, que es pasado de mañana, creo yo. Me lo voy a guardar de una vez, eso se me olvida. Y yo les agradezco profundamente el esfuerzo que han hecho hoy, porque sé que por las condiciones en que está, de todas maneras, en que los sorprendieron, seguramente recibieron un mensajito que decía se suspenden las actividades académicas. Espero que descansen, que su clase les sea de provecho en el horario que viene. Por lo menos los dejo descansar unos 10 minutitos. Cuídense mucho, nos hablamos el próximo día de clases, quedamos pendiente con lo del examen. Entonces, del examen, ¿cómo se llama? Gracias, licenciado. El extemporáneo el otro martes. Adiós, Liz. Pero el otro martes, pero que nos toque, Feliz noche. oigan bien, el otro martes que me toque a mí, presencial, es que esa es la Sí, cuestión, ¿verdad? Esa es la correcto. cuestión. Va, entonces así estamos. Que pasen Gracias, Liz. feliz Muy noche. amable. Buenas noches. Así bien para todos. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado.